Compañeros, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos por este medio y con el deseo reiterado de que se encuentren bien y también su familia. Y en el caso de nosotros, en el desarrollo de nuestro curso, el día de hoy nos toca el tema de excepción. Y recapitulando sobre lo que nosotros ya hemos visto en nuestro curso, hemos abordado los tres pilares fundamentales de la teoría del proceso, que son la jurisdicción, el proceso y la acción. Y vamos a entrar a temas específicos como el de hoy, que es la excepción, y haciendo pues la siguiente reflexión. El resultado positivo que ustedes pueden obtener del curso implica pues no solamente que me cumplan como lo han venido haciendo con sus reportes semanales de las clases, sino que vayan comprendiendo los temas a lo largo de su vida como abogados. Siempre estarán presentes los conceptos de jurisdicción, proceso y acción, indudablemente muchos de los que vamos a ver en el desarrollo de nuestro programa, que aún nos falta por concluir, pero no se trata que me presenten el reporte y que olvidemos esa clase, porque esa clase a lo mejor fue de jurisdicción, pues nos va a servir para algún otro de los temas que vamos a ver, pero que también ustedes en sus cursos de los distintos derechos procesales o en su propia vida profesional, pues siempre van a tener necesidad de ver y de entender. El tema que hoy nos toca, que es de la excepción, es un tema también muy importante y su origen se remonta también al derecho romano. Recordemos que cuando platicamos de la acción, vimos que la acción apareció en el primer periodo del derecho romano, incluso el primer periodo se llama de las acciones de la ley, hablando del derecho romano procesal. Y si nosotros reflexionamos, quiere decir que en un principio acudir ante el magistrado y con el apoyo del juez, pues lo hacía exclusivamente el actor. No existía ese principio de garantía de audiencia que hoy nosotros tenemos y defendemos en el derecho procesal. La resolución se dictaba solo en términos de lo que planteaba y que podía probar el actor, pero obviamente esto era injusto porque el demandado no era escuchado y además el demandado era quien tenía que cumplir con la resolución que emitía el magistrado. Entonces, en el segundo periodo del derecho romano, llamado el formulario, aparece la excepción. La fórmula es una instrucción que dictaba el magistrado al iudex, en la cual se condicionaba no solamente a que el actor pudiese demostrar su acción, sino también a que el demandado no demostrase su excepción. Si no demostraba su excepción, entonces se condenaba al demandado al cumplimiento de lo que pedía el actor. Pero si el demandado demostraba su excepción, pues tenía que ser absuelto, porque no obstante que una petición podía ser justa en sí misma, pues a veces era injusta respecto de la persona contra quien se promovía, que era el demandado. Entonces había un doble condicionamiento: demostrar la acción y no haber demostrado la excepción para que la sentencia o la resolución pudiese ser condenatoria, o sea, en contra del demandado. Entonces la excepción aparece como una cláusula que dictaba el magistrado al juez, donde se asentaba la posibilidad de que si el demandado no probaba su excepción y el actor sí había probado su acción, el actor iba a ser, el demandado iba a ser condenado y la resolución iba a ser
en consecuencia favorable al actor. Así aparece la excepción. Entonces tenemos nosotros aquí que la excepción viene a ser pues parte del principio de garantía de audiencia, de igualdad de partes en el proceso, porque hay la posibilidad de acudir ante el juez para pedir el respeto o restitución de un derecho desconocido o violado, pero también hay la posibilidad de acudir ante el juez para demostrar que ese derecho no fue desconocido o violado o que existe alguna justificación. Entonces, eso ocurre en el segundo periodo del derecho romano. Nosotros vamos a tratar de explicar la acción, la excepción, perdón, a través de pues, establecer las diferencias entre dos conceptos, el concepto de excepción y el concepto de defensa. La razón que ahorita que veamos el propio concepto de excepción, vamos a ver nosotros que la excepción es una defensa. Entonces, vamos a tratar, antes de abordar el concepto de excepción, de explicar qué es una defensa y para que a partir de esta explicación vayamos construyendo la definición de excepción. Fíjense que como abogados, pues nosotros muchas veces llevamos al actor y muchas otras llevamos a la persona que ha sido demandada en un juicio. Cuando nosotros recibimos al demandado, salvo que sea una persona estudiosa del derecho, pero lo que el demandado les va a decir, defiéndame, licenciado, porque me están reclamando algo que es injusto, yo no debo, yo ya pagué. Entonces, lo primero que nuestro cliente nos va a decir es defiéndame. Cuando a nosotros nos dice defiéndame, pues nosotros en automático estamos entendiendo que jurídicamente quiere decir que nosotros pues contestemos la demanda, opongamos excepciones, hagamos valer recursos y que lo que quiere el demandado pues es librarse de esa reclamación o del ejercicio de la acción que están haciendo en su contra. Pero difícilmente les van a decir a ustedes, oiga, licenciado, oponga usted estas excepciones, o quiero que usted oponga a mi nombre excepciones, sino que la expresión más común y normal, pues, es que los defendamos. Entonces, cuando nos dice la persona que lo defendamos, sobreentendemos que están incluidas las excepciones. Entonces, fíjense bien, la primera situación que distingue a la defensa y a la excepción es esa, que la defensa es el género y que la excepción es la especie. O sea, la defensa lo es todo y la excepción es una parte de ese todo. Quiere decir, con otras palabras, que toda excepción es una defensa, pero que no toda defensa es una excepción. ¿Por qué? Porque el concepto de defensa es más amplio. El concepto de defensa se refiere a recursos, a incidentes, etcétera, que nosotros a lo largo de un procedimiento pues vamos a interponer en favor de nuestro cliente. Pero el de la excepción, ¿a qué se refiere? Pues a lo que nosotros vamos a decir respecto de la acción. Entonces, la primera diferencia entre excepción y defensa es que la defensa es el todo y la excepción es una de sus partes. Ahora, fíjense bien, las defensas nosotros las vamos a poder oponer en todo tiempo. Sí, incluso cuando ya se dictó resolución dentro de nuestro juicio ordinario, cuando ya terminó la primera instancia, cuando nosotros pues ya nos fuimos a la apelación y cuando la apelación es contraria, pues todavía habrá algo que podamos defender a nuestro cliente porque podemos irnos al amparo directo, etcétera. O sea, vamos a poder ejercer nuestras defensas
en todo tiempo, de acuerdo a las reglas específicas que para cada una de ellas establezca la ley. Pero tratándose de las excepciones, no, porque las excepciones solo se pueden oponer al contestar la demanda. Si nosotros no oponemos las excepciones al contestar la demanda, como vamos a ver más adelante en las reglas para el ejercicio de las excepciones, pues precluyen o perdemos el derecho de hacerlo. Entonces, las defensas las podemos nosotros ejercer en distintos momentos procesales, pero las excepciones solamente las podemos oponer nosotros al contestar nuestra demanda. Ahora, las defensas las pueden hacer valer incluso personas extrañas al juicio, pero las excepciones solo las puede hacer valer el demandado, la persona que tiene interés jurídico. Y no se preocupen ahorita porque vamos a explicar a detalle el interés jurídico cuando veamos el tema de los presupuestos procesales. Pero ¿qué les quiero decir cuando las defensas las pueden oponer o ejercer personas distintas al propio demandado? Miren, vamos a pensar que dentro de un juicio ejecutivo, donde dentro de la ejecución como medida cautelar o ya producto de la sentencia definitiva, se procede al embargo de bienes para garantizar el resultado del juicio, embargo o secuestro judicial. Entonces llegan al domicilio del demandado y pues van a apropiarse de los bienes que garanticen el resultado del juicio. Dentro del inmueble, que es la casa del demandado, pues no solamente tiene bienes que son de su propiedad. Vamos a pensar que tenga bienes que le dejó encargados un familiar, su hermana, por ejemplo. En el momento de la diligencia, si no son bienes que están excluidos del embargo, porque ustedes lo van a ver, hay bienes excluidos del embargo, sustraen los bienes. Entonces, vamos a pensar que el demandado dice, bueno, pues ya se llevaron bienes que ni son míos, entonces ni me preocupo. Pero la hermana, de quien son realmente sus bienes, pues le hacen saber, oye, pues vinieron a reclamarme de un juicio que tengo y se llevaron tus bienes. La hermana a lo mejor le dice, oye, pues ve a reclamarlos, pero vamos a pensar que el demandado dice, no, pues mejor porque ni son míos, así yo ya no tengo que pues responder, ya con eso se van a cobrar y pues yo me desentiendo. Ah, pero la hermana pues es propietaria de sus bienes. Entonces, dentro del propio juicio, la hermana puede defenderse porque la están afectando, no obstante que ella no es demandada. Entonces, por ejemplo, en materia procesal, ella interpondría lo que es una tercería excluyente de dominio, porque están embargando un bien que no es del demandado, sino es un bien de ella. Ella no es parte, no es demandada. Ella no está poniendo ninguna excepción, de hecho ni sabe si realmente su hermano debe o no. ¿Qué está haciendo? Está compareciendo en el juicio para promover una defensa. Ella se está defendiendo. Y esa es la otra diferencia con la excepción, porque la excepción solo la puede hacer valer el demandado, pero la defensa la puede hacer valer una persona extraña. Entonces, fíjense bien, la excepción es el todo, la defensa es el todo, la excepción es una de sus partes. La defensa se puede oponer de acuerdo a su propia normatividad en todo tiempo y la excepción solo se puede oponer al contestar la demanda. Ahora fíjense bien, la defensa se dirige o puede dirigirse en contra de los elementos del proceso, en tanto que la excepción solo puede dirigirse en contra de la propia acción. ¿Como cuáles elementos del proceso? Miren, como por ejemplo la competencia. Si nos está, pues ahora sí que emplazando a un juez que es incompetente, pues nosotros vamos a defendernos de esa incompetencia del juez, pero si nosotros atacamos la acción,
es solamente a través del uso de la excepción. Acá de una vez les anticipo un poquito una situación que plantea una duda respecto de lo que les estoy diciendo cuando nosotros leemos nuestro Código de Procedimientos. Nuestro Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla tiene efectivamente un capítulo que dice excepciones. Y en este capítulo de excepciones, como vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Tiene lo que son las excepciones procesales y las excepciones sustanciales. Cuando nosotros vemos que nuestra definición de excepciones sustanciales dice que son todas aquellas que se dirigen en contra de la acción, pues entonces no tenemos ningún problema porque esa definición coincide exactamente con lo que yo les estoy comentando, que la excepción es en contra de la acción. Pero nos confunde un poquito porque cuando habla de las excepciones procesales, hace un enunciado de las mismas y dentro de ellas, desde el punto de la teoría del proceso, señala como excepciones algunas que son defensas, porque se dirigen no precisamente en contra de la acción, sino en contra de los elementos del proceso, como la competencia, la personalidad, etc. ¿Cuál es la razón? No que el legislador no tenga conocimiento del derecho procesal o las personas que orientaron la formulación de nuestro código, sino que en nuestro código, pues la intención del legislador es hacerlo de manera más sencilla, porque hay una regla que dice, todas las excepciones se oponen al contestar la demanda y se resuelven en la sentencia definitiva. Esto tiene que ver con la economía procesal, porque hagan de cuenta que antes, por ejemplo, nosotros nos dábamos cuenta que el juez que nos estaba emplazando era incompetente. Como nosotros, pues, sabíamos la diferencia entre la excepción y la defensa, pues no atacábamos la incompetencia del juez por una excepción, sino que nos esperábamos y poco antes de dictarse sentencia, pues nosotros hacíamos valer nuestro incidente de incompetencia o incluso directamente el juicio de garantías. Y nada más imagínense ustedes lo que le ganábamos de tiempo al demandado de un procedimiento en donde todo se iba a declarar nulo porque lo actuado por juez incompetente es nulo. Entonces nosotros pues teníamos un medio de alargar el juicio enormemente, porque el juicio iba a declararse nulo todo lo que se había actuado. Entonces imagínense si estábamos a lo mejor un año, entonces después de ese año hacíamos valer nuestra incompetencia, se declaraba nulo y pues nos tenían que volver a demandar y otra vez a empezar. Bueno, como el legislador se dio cuenta de esto, las personas que le asesoraron le dijeron, no, mira, si hay una situación de incompetencia, te la tienen que hacer valer al contestar la demanda. Desde el punto de la teoría del proceso sabemos realmente que la incompetencia es una defensa, porque no se dirige precisamente en contra de la acción, se dirige en contra de uno de los elementos del proceso. Pero, ¿qué implica la redacción actual de nuestro código? Pues la obligación para nosotros de que si hay incompetencia la tengamos que hacer valer al contestar la demanda y que ya no la vayamos a hacer valer más adelante. ¿Por qué? Lo adelantamos un poquito. Todas las excepciones se oponen al contestar la demanda y se resuelven en la sentencia definitiva. Entonces nosotros hoy, aún pues al oponernos a la competencia del juez, lo debemos hacer en la forma de excepción, con la salvedad que desde el punto de la teoría del proceso, pues realmente es desde el punto de vista académico una defensa, pero desde el punto de vista jurídico, y así está redactado en nuestro código, hoy constituye una excepción. Regresando a lo que estamos platicando ahorita, entonces las excepciones y la defensa también difieren en que las defensas se dirigen en contra de los elementos del proceso y la excepción se dirige única y exclusivamente en contra de la acción. ¿Por qué pues nos detenemos y reflexionamos tanto entre la diferencia entre
defensa y excepción, porque los propios códigos definen a la excepción como una defensa, y la definición que nosotros citamos de Chiovenda, y que es la siguiente, también la define como una defensa, y se las comento. ¿Qué es excepción? Es el medio de defensa. Ahí está. Contradicción o repulsa que la ley concede al demandado para destruir, dilatar o enervar la acción en su contra. Bueno, en clase yo les repetía esta información, pero pues aquí como ya está grabado, ya no es necesario que se las repita. Ustedes mismos la pueden repetir, pero vamos a analizar parte por parte. La primera ya la tenemos clara. La excepción es el medio de defensa. O sea, toda excepción es una defensa. Ya no tenemos que ampliar acá más. Contradicción o repulsa. Fíjense bien, ¿a qué se refería Chiovenda con eso? Quiere decir que en el proceso hay un choque de fuerzas, que precisamente es el litigio, caracterizado porque una de las partes pretende subordinar el interés ajeno al interés propio, pero también por la resistencia del otro. Entonces, la excepción y la defensa son la materialización de esas intenciones, pero se confrontan. La acción va en un sentido y la excepción va en otro sentido. Contradicción. Y ustedes pues conocen los efectos de los campos magnéticos, ¿verdad? Nosotros hemos visto, y a lo mejor ustedes de chiquitos jugaban con imanes, cuando acercamos un imán con otro de la misma polaridad, pues se repelen, ¿verdad? Entonces, porque campos opuestos se atraen y campos iguales se repelen. ¿Por qué? Porque tanto la acción como la excepción acá tienen una naturaleza de derecho público. Entonces hagan de cuenta que aunque van encontrados, también se repelen, se rechazan uno y otro. Chiovenda quiso explicar así su definición. Están en sentidos opuestos, porque son la manifestación palpable del litigio, pero también se repelen. Entonces es el medio de defensa, contradicción o repulsa, que la ley concede al demandado. La ley se lo concede porque es un derecho público. Ahorita vamos a ver en las reglas para su ejercicio qué significa que la excepción sea un derecho público. Y la intención del ejercicio o de la oposición de excepciones es, fíjense bien, destruir, dilatar o enervar la acción en su contra. Destruir, pues, si yo digo que, y me están cobrando, y yo digo que ya pagué, pues yo quiero que ya no me esté cobrando porque yo ya pagué. Estoy destruyendo lo que me está diciendo. Dilatar, vamos a pensar que me dicen, oye, págame, y yo le digo, pues, ¿cómo te voy a pagar si aún no se ha vencido el plazo o no se ha cumplido la condición? Estoy dilatando. No estoy negando que debo, ¿sí? Lo único que estoy diciendo es que todavía no es el tiempo para que me cobren, o sea, no se ha vencido el plazo o no se ha cumplido una condición que era la entrega de un vehículo, no me lo han entregado, entonces, ¿cómo voy a cumplir? O enervar. Miren, enervar es un término, pues, que a lo mejor en el medio jurídico no lo escuchamos muy a menudo, y puede ser que si a alguno le gusta lo de la poesía, ahí sí lo haya escuchado, o en alguna telenovela que dice, me enervas los sentidos. Cuando enervamos, quiere decir que no apreciamos con claridad lo que está ocurriendo. Y no obstante todas las, pues, disposiciones legales que pretenden que el litigio se plantee de la manera más clara, a veces los abogados, la única forma que tenemos de ayudar a nuestro cliente es enervar un poco las cosas. O sea, cuando ponemos una excepción, también confundimos su inmediato ejercicio. ¿Por qué? Porque miren, esto sirve para, digamos, iniciar nuestra explicación sobre el ejercicio de las excepciones.
Las excepciones son hechos que se oponen a los hechos descritos por el actor en su demanda. ¿Cómo qué? Por ejemplo, como que el actor me dice que le debo, yo le describo que con fecha fulana de tal yo le pagué, y como enervo, pues de inicio el juez tiene la duda, porque el actor dice que le debo y yo le digo que ya le pagué. Entonces, eso, si solo el juez, el juzgador, se quedase con el dicho del actor, pero no. Cuando yo pongo una excepción, digo un hecho que lo contradice, que tiene por objeto destruirlo o dilatarlo o enervarlo. Bueno, ahora miren, vamos a ir viendo. Acuérdense ustedes que cuando nosotros vimos el ejercicio de las acciones, dimos también un enunciado de muchas cosas que como abogados litigantes nosotros tenemos que realizar y cumplir para que válidamente se nos tenga por presentados ejerciendo las acciones. Bueno, pues en el caso del demandado también. Y lo primero que debemos entender del ejercicio de las excepciones es que la excepción es un derecho público. Esto es súper importante. Fíjense, ¿a qué se refiere esta situación de que es un derecho público? Pues que nosotros tenemos la posibilidad de que cuando hemos sido demandados podamos contestar, tengamos ese derecho de audiencia, hacer las peticiones que nosotros le queramos al juez y ser escuchados, ser oídos y obviamente, como se estableció desde el derecho formulario, vencidos en juicio. ¿Por qué se los digo a ustedes así? Porque fíjense que a veces, pues con una mala intención, en la celebración de actos privados, se pone una renuncia anticipada a las excepciones. Y vamos a pensar que esa renuncia anticipada a las excepciones, pues empiece a constar en el documento, esté redactada, que renunciamos a las excepciones determinadas. Bueno, renunciamos, pero fíjense, no creo que ocurra, ¿verdad? Porque acá en nuestro país y en el estado de Puebla, porque somos parte del notariado latino, el notario es responsable no solamente de verificar que las personas comparezcan libremente, que sean las personas que dicen ser, sino también el contenido de lo que están declarando. Pero vamos a pensar que algún compañero notario se le pudiera pasar y que le lleven a ratificar un documento, que vayan las personas y que ante el notario digan que renuncian anticipadamente a la oposición de excepciones. El notario, por alguna razón, no apreció eso o les permitió hacer esa ratificación. Pues ni aún a pesar de que haya sido ratificado ante el notario, que conste por escrito, tiene consecuencia legal alguna. ¿Por qué? Porque la excepción es un derecho público. Entonces, cuando nos demanden, aunque en el documento venga que renunciamos anticipadamente, pues no va a tener ningún efecto. Nosotros vamos a poder oponer las excepciones. Se los digo porque a veces en los contratos que venden en las papelerías de arrendamiento, me estoy refiriendo, pues viene que hay una renuncia anticipada de excepciones, y cuando la persona tiene un problema relativo al arrendamiento, pues lee el contrato y se preocupa, híjole, pero ahora cómo voy a defender si anticipadamente ya renuncié al ejercicio de excepciones. Pues no se preocupen, porque aunque esté y aunque ese documento hubiese sido llevado ante la ratificación notarial, pues no va a producir ningún efecto la renuncia anticipada de las excepciones, porque las excepciones son también, como la acción, un derecho público. ¿Y a qué se refiere? Pues también cuando ponemos las excepciones lo hacemos como un ente subordinado ante el poder público, porque lo tenemos que hacer de acuerdo a las obligaciones que la misma ley ya nos marca para el ejercicio de las excepciones. Entonces, lo primero, la excepción es un derecho público. Y lo segundo, que es súper importante, ya se los estaba yo diciendo. Miren, las excepciones son hechos. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos.
Miren, porque también a lo mejor la propia lectura de la forma como está redactado nuestro código de procedimientos nos puede llevar un poquito a la confusión, porque nos dice que al contestar la demanda, el demandado podrá negar, oponer excepciones, decir que ignora los hechos. Bueno, la primera forma que nosotros nos defendemos es negando. Eh, si ustedes pues en su casa tienen trato con algún niño chiquito y un hermanito, o no sé si ya tengan hijitos, ¿verdad? Pero pues a lo mejor un hermanito, un vecinito, pregúntenle a quien los tenga, o a lo mejor ya se dieron cuenta, si hay algo tirado y ustedes llegan, ¿quién lo tiró? Así molestos. Pues el niñito va a decir, yo no fui, o sea, no sé. Eso es negar, es negar. Entonces, la primera situación que acude a nosotros es negar. Negar es una defensa. Nada más que de acuerdo a las reglas de la prueba, por ejemplo en materia civil, el que niega no está obligado a probar, solo el que afirma, a menos que la negativa implique tácitamente una afirmación, como por ejemplo, si yo le digo a alguien, oye, me debes 100,000 pesos, y la persona me dice, ya no debo. O sea, ya no debo es una negación, pero que implica que ya pagué. Entonces, ahí sí tiene que demostrarlo. Pero si la persona dice no, o sea, su negativa, pues es una defensa. Pero esa defensa no se puede probar porque no está argumentando ningún hecho. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí vamos nosotros viendo la importancia de que las partes acudan a un abogado, porque les va a pasar a ustedes que algunas personas pues llegan después de que ha pasado un tiempo que son emplazados. Aquí en materia civil tenemos 12 días para contestar una demanda después de haber sido emplazados, y ya con ustedes después de unos 20 o 30 días. Y les dice más o menos así, oiga, licenciado, pues es que fíjese que la verdad estoy un poco preocupado porque hace unos días llegaron a notificarme a la casa, pero yo no les recibí nada. "Ah, no le recibió usted nada". Sí, no, ni les firmé, licenciado. El licenciado tiene fe pública, o sea, ya hicieron constar que lo emplazaron. Y entonces, ¿dónde está su demanda? No, pues no la tengo. Me la dejaba, pero no, se las agarré. Es más, hasta se la tiré en el suelo, la tuvieron que levantar. Pues la persona ya fue emplazado, la persona ya se le pasó su término para contestar la demanda. Para fortuna, hoy nuestra legislación establece que si no contestamos la demanda en el tiempo que está establecido, se nos tiene por contestada negativamente en todas sus partes. ¿Qué significa eso? Pues que la carga de la prueba la tiene el actor. Entonces, sí, pues lo único que pasa es que, como si hubiese